Un poco tarde, pero aquí está el video de hoy. Bueno amigos, el día de hoy hablaremos del episodio 2 de la serie Loki. Diciendo esto, comencemos con el video. En este episodio como tal no hay mucha novedad a lo que podemos observar. Sí, nos dan un poco más a entender y explicaciones sobre lo que trata esta organización como es la TVA. Dan también un poco explicando lo que es su función y cómo también funcionan las acciones que hacen y cómo afecta la línea del tiempo oficial. Incluso tocamos historias apartes o sucesos anteriores de algunas películas o de una película como tal que ayuda incluso a mejorar la historia de dicha película, incluyendo podemos ver también las emociones de Loki. En sí, comencemos un poco desde el principio. Inicia el episodio como tal, o podemos ver donde nos explica un poco más lo que trata la línea del tiempo. En aquí nos dan a entender que cuando ocurre alguna fractura en la línea del tiempo, nos dicen que cuando una fractura sobrepasa la línea roja, ya no puede ser reiniciada, es decir, que ya no hay reparo, pero tampoco nos explican qué sucedería si ocurriera dicho caso. Si no se pudiera reparar, entonces lo dejarían así o qué ocurriría. En esa parte no explican bien, pero sí igual nos dan. Cuando se trata de diferentes teorías, cuando referimos a una serie o película, habla de su pensamiento, teoría, de lo que tratan en el tiempo y sus reglas, cada uno siempre da o entender sus reglas como tal, es decir, nos dan su explicación de lo que trata y de su función como tal. En aquí poco a poco lo que podemos pensar, nos muestran, nos darán a conocer más funciones de lo que trata esta organización y cómo lo ven la línea del tiempo y cada vez qué efectos y daños puede causar cada acción que cometen. En sí, eso es un lado bueno, pero también si lo vemos más adelante, podría ocurrir algunas incongruencias como tal, es decir, que no tienen sentido si no lo dan a explicar en la serie. Pero a mi parecer, al momento como van, me gusta cómo ya explican poco a poco lo que entendemos. Ahora, avanzando un poco más con la trama de la historia, hay una escena como tal donde Loki trata de descubrir las acciones del otro Loki y averiguar dónde se esconde en la línea del tiempo como tal. En sí, Loki ve algunos documentos, pero al no encontrar nada, revisa los documentos de su historia como tal, es decir, los sucesos que vivió el Loki que ya murió en los sucesos de Infinity War. Cuando revisa, vemos sucesos que ocurrieron en la película de Thor Ragnarok. En ahí ve cómo su gente, lo que le sucedió y cómo el planeta fue destruido por los sucesos del Ragnarok. Pero también ahí damos un aporte especial a la serie. Digo, ahí también podemos dar un aporte especial a la película como tal. En sí, podemos ver emociones aparte, de Loki, pero como tal también podemos ver como episodios, como sucesos de dicha película beneficia también a la serie. Es decir, lo que pasó en la película ayuda a mejorar un poco más la trama de la película en sí en el desarrollo de Loki, porque tomamos sucesos anteriores y los unimos actualmente. Loki logra entender que hay una pequeña grieta en función de la TVA, es decir, que hay una pequeña fractura como tal que ellos nos dieron cuenta y le explica su teoría a Mobius. Pero en sí, para tratar de asumir de lo que trata este pequeño error, algo que literalmente la TVA no había considerado es lo siguiente. Supongamos que ocurre cualquier suceso que cause una catástrofe natural, es decir, que tiene que ser un suceso natural que sí o sí no deja a ninguna persona sobreviviente. En dicho caso, toman en la serie diferentes sucesos que ocurrieron en diferentes partes del mundo, incluso también como tsunamis, tornados, donde si tomamos como ejemplo el desatamiento de un volcán en erupción y no deja ningún sobreviviente, es decir que cualquier cosa, suceso que alguien fuera de esa línea de tiempo haga, como el volcán estallará y eliminará cualquier cosa que haya ocurrido, en ahí entonces prácticamente no ocurriría ningún desequilibrio en la línea temporal, es decir que dicho suceso no sería detectado por la TVA. En sí, en el episodio igual nos dan un ejemplo, donde Loki y Mobius van a Pompeya, donde ocurre la erupción de un volcán, donde Loki hace diferentes acciones que deberían cambiar la línea del tiempo y crear una fractura como tal, pero Mobius al revisar si ocurriría algo o no, ve que lo que hizo Loki no afectó en nada, porque como lo dijimos en la anterior explicación, el volcán lo consumió todo. Significa que no dejó ningún sobreviviente y no ocasionaría ningún daño como tal a la línea del tiempo, porque prácticamente eso debía existir y lo que ocurriera después no podría suceder. Dando a conocer esta teoría, ya deducen dónde es la ubicación del Loki malvado y van allá más adelante en la trama de la historia. En sí, cuando van donde ubican al Loki malo,
En ella podemos ver una pequeña secuencia de pelea, donde también podemos conocer un poco más de la personalidad de Mobius, donde eso creo que lo dejaré para un video posterior, pero también vemos un encuentro entre Loki y el Loki malo. Bueno, ya nos dan a entender quién es el Loki como tal. Y aquí cuando el Loki malo con su túnica se saca y nos muestra que es Lady Loki, supuestamente. En sí hay muchas teorías, pero solamente relataré lo que ya está lo mostrado en el capítulo 2. En aquí ya prácticamente Loki y Lady Loki se encuentran, tienen una pequeña conversación en el cual nos dan a entender el plan de Lady Loki, donde en cada suceso donde atrapó a los agentes de la TVA y les roba sus cargas de reseteo, ella prácticamente tiene muchas cargas de reseteo, donde las manda a diferentes líneas del tiempo, así logrando dar una gran dificultad a la TVA, donde prácticamente desbastó un gran peligro como tal. Así, cuando ya lo dejas las cargas de reseteo en diferentes líneas del tiempo, abre un portal donde se escapa Lady Loki y Loki la sigue. Ahí prácticamente concluiría el episodio de 2 de Loki. Bueno, en equipo prácticamente no ocurrió mucho porque no podemos ver más de la trama como tal. Es decir, sí, investigaron, pero no vemos más de lo que podía pasar más adelante. Solamente vimos prácticamente ya el plan de lo que se trataría. Prácticamente algo muy positivo a lo que lo vi o a lo que yo lo considero es que avanzamos bien rápido en este episodio como tal, porque si nos dan a entender, nos mostraron ya quién es la persona que estaba en la túnica, como obviamente nos dijeron que era un Loki, pero no mucha gente estaba ya sacando muchas teorías, pero prácticamente pudieron haberlo dejado para 3 episodios, 2 episodios más adelante o incluso para el tercero ya la identidad de este personaje como tal, pero no, nos dieron ya prácticamente de golpe y para mí es algo muy positivo, porque en sí si lo vemos nos dieron ya la identidad o bueno, mostraron quién estaba debajo de la túnica y también cuál es su plan, que ya lo puso en marcha. En sí ya podemos entender que este episodio mucho más que de pararnos, porque en sí si lo vemos de un punto más hay mucho más que planeado para este episodio como tal, porque si no porque en este episodio ya podíamos dicho que es el enfrentamiento final, porque ya el plan en marcha, el enfrentamiento entre Loki y Lady Loki, y ahí la TVA tratando de arreglar lo que hizo Lady Loki, y Loki derrotando a Lady Loki, pero no. Así que en sí pues, es algo muy positivo en parecer, porque en sí nos dan a entender que habrá mucho más que disfrutar en esta gran serie que es Loki. Bueno amigos, esto es todo por hoy, esta es su opinión individual y nos vemos en el próximo video. Adiós.